Bienvenidos. Quienes trabajamos en el mundo de la tecnología solemos hablar de los computadores con algún grado de precisión. Es por eso que trazamos una línea divisoria entre los PCs de escritorio y otros dispositivos que pueden trabajar como terminales para que los usuarios se conecten con los programas y la información, y otro tipo de computadoras que misteriosamente vamos a llamar servidores. Pero no se me asuste. Es verdad que durante mucho tiempo este tipo de computadoras, los servidores, eran asociados a grandes organizaciones como bancos y proveedores de servicio a escala, pero eso ha quedado ya en el pasado. La realidad es que las funciones que hoy pueden desempeñar los servidores en su negocio son sumamente útiles. De hecho, y como ya se ha visto a lo largo de toda esta pandemia, para muchos de los negocios puede ser la diferencia entre seguir operando o quedarse sin poder trabajar. Hola, antes de continuar, les damos la bienvenida a este podcast. Hoy nos acompaña Marcela Gómez, gerente de la Unidad de Desarrollo de Negocios en ASIC, una empresa prestadora de servicios de IT. Marcela nos contará qué es un servidor, qué funciones puede cumplir dentro de su organización y de qué manera elegirlos. A esta altura es probable que usted se esté preguntando, ¿pero cómo entender la función de un servidor? Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que usted tiene 3 o 4 computadoras de escritorio en su organización y las ha logrado conectar en red de manera que comparten archivos, pueden acceder a correo electrónico e imprimir remotamente en la impresora que presta ese servicio a todas las áreas de la empresa. Y sin querer hacer un spoiler de lo que en algunos instantes vamos a discutir, me adelanto a advertirle que tal vez usted esté haciendo que algunas de esas computadoras de escritorio estén ejerciendo funciones que son típicamente de un servidor, como puede ser el compartir el servicio de impresión o los archivos. Sin embargo, habrá que evaluar si esta situación es la más conveniente. No vaya a resultar que terminemos poniendo a la motocicleta a remolcar el tráiler con caja rodante y todo. Tal vez esta no sea una mala idea, pero para salir del paso, vale la pena preguntarnos, ¿usted lo dejaría como una solución permanente para trasladar el tráiler? Antes de continuar, queremos darte la bienvenida a este podcast creado por ASIC, con el objetivo de hacer más entendible lo que hacen las áreas de IT en las organizaciones y el efecto que tiene en tu vida diaria. Continuamos este podcast con la pregunta importante: ¿qué cosas puede hacer un servidor para mejorar mi negocio? Vayamos por partes. Un servidor es un computador que almacena, administra, distribuye y procesa información. Un servidor también puede hacer otros trabajos útiles como usar un software para compartir archivos o ser el hosting del sitio web de su organización. A diferencia de los portátiles o de los PCs de escritorio que son utilizados para una gran variedad de tareas, en general los servidores son dimensionados. ¿Qué quiere decir esto? Que se calcula la capacidad de procesamiento, el espacio del almacenamiento, la cantidad de memoria interna, la capacidad de enviar y de recibir información para ejecutar de la mejor manera posible un grupo de tareas afines, unas tareas en común. Si lo prefiere, puede imaginar también que el servidor es como un cerebro de una red de cómputo de su negocio. Es este computador que está mejor preparado el que permite al resto de computadores individuales que se puedan comunicar entre ellos. Y recuerda la información que de otra forma reduciría la velocidad y sobrecargaría a los PCs. También ejecutan los programas más grandes que los PCs simplemente no pueden manejar por sí mismos. Sí, los PCs pueden delegar en el servidor tareas que no están en condiciones de llevar adelante o que los usuarios prefieren no llevar adelante en esos PCs porque se les precisa para que hagan otras cosas. Y ya se sabe, el que mucho abarca, poco aprieta. Si el PC se ve sobrecargado de tareas, se va a volver más lento, menos productivo y en una última instancia terminará no pudiendo hacer ninguna de las tareas. Si usted elige el servidor correcto para su organización, verá que este puede hacer las operaciones de una manera más eficiente, alivianando las cargas de trabajo de los computadores de escritorio o de los portátiles, o de cualquier otro dispositivo que usted use para acceder a la información. Esto se traduce en un mayor rendimiento y por consiguiente en mayor productividad, que a su vez termina resultando en mayores ingresos, menores costos y una base sustentable para animarse a hacer crecer su negocio. Piense que en la medida que su operación comercial o de servicios se expande, probablemente necesite usar más computadores. No solo en términos de horas encendidas, sino de memoria y capacidad de procesamiento o espacio de almacenamiento para guardar la información de su negocio. Un servidor le va a facilitar muchísimo esa expansión.
Ya no se trata de mejorar cada computador de escritorio porque ciertas tareas se centralizan en el servidor. Esto permite mirar hacia el futuro. Mejor dicho de otra forma, un buen servidor le va a permitir expandir la red y agregar capacidades, abordar las necesidades actuales de su negocio y las del futuro. Por las mismas razones, un servidor le da más poder a su sistema informático, permitiendo ejecutar procesos y software más complejos. Al mismo tiempo, el uso de servidores simplifica la manera en la que la red informática es desplegada y la forma en la que la información y los procesos son distribuidos a lo largo de esa red. Este orden permite tomar medidas de seguridad para proteger la información y medidas de contingencia para que las aplicaciones críticas del negocio estén siempre funcionando y estén siempre disponibles. ASIC es un asociado de negocios de IBM con 33 años en el mercado y presencia en Ecuador y Colombia. Aprovechamos la tecnología para mejorar el día a día de nuestros colaboradores y clientes, y este es el espíritu que quisimos darle a este podcast. Siga acompañándonos. Y usted seguramente habrá oído muchas cosas que se dicen de los servidores. La mayoría simplemente son mitos. No es verdad que los servidores sean solamente para los grandes negocios. De hecho, los negocios de todos los tamaños se pueden beneficiar con las aplicaciones basadas en servidores que pueden ofrecer almacenamiento centralizado, una mayor seguridad y una mejora en la productividad. Volvamos al comienzo. ¿Cómo sé entonces que mi negocio necesita de un servidor? Y en caso de necesitarlo, ¿cómo debo elegirlo? La primera pregunta es fácil de responder. Si necesita una forma eficiente y confiable de que muchos computadores compartan información, si necesita proteger esa información de ciberdelincuentes o incluso errores de manejo, si cree oportuno que los empleados compartan impresoras o escáneres, y en general cualquier equipo conectado a una red que provea un servicio, ¿por qué? Porque le va a ahorrar dinero y se maximiza el control sobre el uso de estos dispositivos. Si usted o sus empleados necesitan acceder a la información y a los sistemas de la compañía cuando están fuera de la oficina, algo que es claro que le sucedió a mucha gente pues ahorita cuando se declaró la pandemia, o si cree que necesitaría correr software más avanzado, ya sea para mejorar la gestión interna, como para hacer más productiva la relación con clientes y proveedores, o si necesita montar su tienda online o un portal web. Bien, con algunas de esas respuestas que tengan un sí rotundo, sí, usted está necesitando un servidor de algún tipo. Lo que sigue es examinar la carga de trabajo actual y proyectar cuál podría ser la carga de trabajo en el mediano plazo para entender en qué procesos la presencia de un servidor podría aportar valor. Es por esto que en ASIC siempre recalcaremos el acompañamiento y seguimiento que hacemos a nuestros clientes de principio a fin, entendiendo primero que todas las necesidades y el contexto de su negocio. A la hora de examinar los tipos de servidores veremos que hay un abanico de usos que conviene conocer. La mayoría de las pequeñas organizaciones comienzan con un servidor de archivos e impresión. Este es el que libera parcialmente la carga de trabajo de los PCs de escritorio y permite compartir de manera segura y eficiente los recursos informáticos de la compañía. IBM ofrece un amplio portafolio en servidores para sus empresas pequeñas, servidores basados en Power 9, IBM Power System, S914, S922, S924, L922, este es solamente para Linux. Una segunda instancia la constituyen los servidores de web y de correo electrónico. Este servidor puede ser útil si usted quiere albergar allí la página web de su compañía y asegurarse que esté segura. Este servidor también ejecuta software para enviar y almacenar el correo electrónico de su compañía. Lo importante es tener opciones que le permitan suplir las necesidades que tiene su negocio, no solo en términos de rendimiento, sino en costo. IBM, por ejemplo, introdujo el año pasado el pago por uso. El pago por lo que consumo en minutos. Estoy hablando específicamente de los servidores Scale Out, servidores que tienen un nivel de flexibilidad en términos de costo. Si aspira a tener sistemas complejos como los de gestión, venta o relacionamiento con el cliente, porque ya no resulta práctico ni seguro tener la información repartida en planillas de Excel,
o bien si usted debe lidiar hoy con grandes volúmenes de datos, entonces deberá pensar en servidores de aplicaciones y servidores de base de datos. Es posible que una corporación requiera múltiples servidores, pero si su negocio es pequeño probablemente pueda tener un solo servidor que desempeñe múltiples funciones. Desde luego existen límites en el tipo de funciones que conviene agrupar en un mismo servidor. Uno de los mayores errores que puede cometer es combinar un servidor web y uno de base de datos en la misma computadora. Es mucho más fácil ingresar a los servidores web. Un ciberdelincuente puede entrar a la base de datos mucho más fácilmente si los archivos están físicamente ubicados en el mismo computador que el servidor web. En este podcast creado por ASIC, con el objetivo de hacer más entendible lo que hacen las áreas de IT en las organizaciones y el efecto que tiene en tu vida diaria, lo que nos lleva a desmontar otro mito muy difundido, el que dice que el costo de los servidores es prohibitivo para una empresa pequeña o mediana. Hoy, los fabricantes tienen opciones que se adaptan a las necesidades y al presupuesto de cada empresa. Del mismo modo, es posible que usted piense que necesitará personal específicamente abocado a que el servidor funcione. La realidad es que este trabajo puede ser contratado como servicio a un tercero. Además, muchos servidores son simples de administrar, lo que ahorra tiempo y energía, aumentando en paralelo la eficiencia del negocio. Repasemos algunos aspectos prácticos a tener en cuenta. Es muy importante que además de entender qué tipo de servidor necesita, pueda desentrañar qué tipo de software debe correr sobre él. Consulte las alternativas de sistemas operativos que se pueden correr sobre el servidor y asegúrese de que dichos sistemas pueden soportar los programas, o sea, el software que usted necesita correr sobre este servidor. También debe asesorarse sobre la forma en que se consume este software. Por ejemplo, ¿cuál es la variable que determina el valor de la factura? Se factura por cantidad de usuarios, por cantidad de servidores que corren el software, por la capacidad máxima de consultas simultáneas, por cantidad de licencias. Una vez se sabe qué software necesita correr sobre su servidor, deberá asegurarse que ese equipo tiene la cantidad y el tipo de memoria que requiere ese software para correr, y otro tanto sucede con los procesadores y el espacio de disco. Esto es súper importante. Adicionalmente, deberá considerar qué sistema de protección en términos de seguridad informática se va a usar para preservar a su servidor de los ataques de terceros y qué tipo de herramientas aplicará para hacer las copias de respaldo de su información, lo que podría demandar capacidad de memoria, procesamiento o almacenamiento adicional. La infraestructura es muy importante. Asegúrese de que su red de energía puede soportar el consumo adicional y que tiene todas las medidas de protección, incluyendo la debida puesta a tierra y hasta UPS en el caso que se requieran, para que el servidor pueda operar sin ningún tipo de inconveniente. La red informática también es un factor a tener en cuenta. Es posible que la forma en que tenía conectados sus PCs para compartir la información no aplique para conectar esas mismas computadoras a un servidor. Llegado el caso, es posible e incluso que deba actualizar algunos dispositivos de red para soportar más tráfico y medidas de seguridad. Hemos llegado al final de la edición de este podcast. Les agradecemos su participación del otro lado y los invitamos a exponer sus dudas con los especialistas de ASIC. Hasta la próxima edición.